¿Te has preguntado qué secretos se ocultan donde la luz no llega? ¿Qué verdades prohibidas esperan en la penumbra, silenciadas por siglos de miedo? Este no es un simple relato. Es una invitación a cruzar el umbral, a descubrir aquello que fue enterrado porque podía cambiarlo todo. ¿Te atreves a mirar más allá del velo? Lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu visión del mundo para siempre. ¿Te has preguntado qué secretos se ocultan donde la luz no llega? ¿Qué verdades prohibidas esperan en la penumbra, silenciadas por siglos de miedo? Este no es un simple relato. Es una invitación a cruzar el umbral, a descubrir aquello que fue enterrado porque podía cambiarlo todo. ¿Te atreves a mirar más allá del velo? Lo que estás a punto de escuchar podría transformar tu visión del mundo para siempre. Durante milenios, el conocimiento ha sido un arma, y aquellos que lo controlan han moldeado la realidad a su antojo, relegando a la oscuridad todo aquello que desafiaba su poder. Durante milenios, el conocimiento ha sido un arma, y aquellos que lo controlan han moldeado la realidad a su antojo, relegando a la oscuridad todo aquello que desafiaba su poder. Concilios y sínodos se reunieron para decidir qué palabras eran divinas y cuáles eran peligrosas. Quemaron bibliotecas enteras, persiguieron a los eruditos y reescribieron la historia para que se ajustara a una única narrativa. Concilios y sínodos se reunieron para decidir qué palabras eran divinas y cuáles eran peligrosas. Quemaron bibliotecas enteras, persiguieron a los eruditos y reescribieron la historia para que se ajustara a una única narrativa. Crearon un canon, una versión oficial de la fe, y en el proceso condenaron al olvido a docenas de evangelios, epístolas y apocalipsis que ofrecían una visión diferente del cielo, la tierra y el infierno. Crearon un canon, una versión oficial de la fe, y en el proceso condenaron al olvido a docenas de evangelios, epístolas y apocalipsis que ofrecían una visión diferente del cielo, la tierra y el infierno. Durante siglos se habló de estos textos prohibidos, susurrados en sociedades secretas y buscados por alquimistas y reyes. Evangelios que fueron borrados de la historia por considerarse una amenaza directa al orden establecido. Durante siglos se habló de estos textos prohibidos, susurrados en sociedades secretas y buscados por alquimistas y reyes. Evangelios que fueron borrados de la historia por considerarse una amenaza directa al orden establecido. Pero entre todos ellos, entre los fragmentos gnósticos y los manuscritos apócrifos, la leyenda habla de uno que destaca sobre los demás. Un texto cuya sola existencia podría hacer temblar los cimientos de la fe. Un evangelio que no narra la vida de un santo, sino la perspectiva del primer rebelde, la historia contada desde el otro lado del velo, el evangelio perdido de Lucifer. Pero entre todos ellos, entre los fragmentos gnósticos y los manuscritos apócrifos, la leyenda habla de uno que destaca sobre los demás. Un texto cuya sola existencia podría hacer temblar los cimientos de la fe. Un evangelio que no narra la vida de un santo, sino la perspectiva del primer rebelde. La historia contada desde el otro lado del velo. El evangelio perdido de Lucifer. Pero entre todos ellos, entre los fragmentos gnósticos y los manuscritos apócrifos, la leyenda habla de uno que destaca sobre los demás. Un texto cuya sola existencia podría hacer temblar los cimientos de la fe. Un evangelio que no narra la vida de un santo, sino la perspectiva del primer rebelde. La historia contada desde el otro lado del velo. El evangelio perdido de Lucifer. Pero entre todos ellos, entre los fragmentos gnósticos y los manuscritos apócrifos, la leyenda habla de uno que destaca sobre los demás. Un texto cuya sola existencia podría hacer temblar los cimientos de la fe. Un evangelio que no narra la vida de un santo, sino la perspectiva del primer rebelde. La historia contada desde el otro lado del velo.
el Evangelio perdido de Lucifer. Pero entre todos ellos, entre los fragmentos gnósticos y los manuscritos apócrifos, la leyenda habla de uno que destaca sobre los demás, un texto cuya sola existencia podría hacer temblar los cimientos de la fe. Un evangelio que no narra la vida de un santo, sino la perspectiva del primer rebelde. La historia contada desde el otro lado del velo. El evangelio perdido de Lucifer. En los rincones más oscuros de la historia, allí donde la memoria oficial no se atreve a mirar, yacen historias sepultadas. No son cuentos de hadas ni leyendas para asustar a los niños, sino ecos de una teología prohibida, susurros de una verdad tan peligrosa que fue necesario borrarla del tiempo. Entre estos fantasmas de papiro y pergamino, uno destaca por su audacia y su persistencia en la memoria de los herejes. Un texto cuya sola existencia es una afrenta a 2 milenios de dogma. Nadie sabe con certeza si existió, si alguna vez fue más que un rumor febril en los círculos gnósticos del Bajo Imperio Romano. Pero hay registros, fragmentos y menciones indirectas en documentos que datan del siglo IV. Padres de la Iglesia como Ireneo de León, en sus tratados contra las herejías, advertían sobre evangelios apócrifos que pervierten la naturaleza de la creación. Hablaba de este, lo llamaban el libro de la luz caída, un nombre paradójico y terrible. ¿Se refería a la luz que fue expulsada del cielo o a la luz que en su caída llegó por fin hasta nosotros? Su contenido era la herejía definitiva, un texto que no hablaba del demonio como lo conocemos, no del adversario reptiliano sediento de almas. Hablaba del primer ángel, el más brillante de todos, aquel cuyo nombre significaba portador de la luz. Y su crimen, según este libro, no fue el orgullo, sino la curiosidad, una sed insaciable por comprender la verdad última de su creador. No buscaba suplantar a Dios, sino entenderlo. Quería conocer el porqué del universo, la razón del dolor, la lógica detrás del amor. Hizo la pregunta que a la creación no le estaba permitido hacer, y por ello fue condenado a convertirse en la respuesta. Este evangelio prohibido no era una crónica del odio, sino una tragedia sobre el conocimiento. Sus fragmentos, supuestamente rescatados de la hoguera y transmitidos en secreto, pintan un retrato radicalmente distinto de la caída. En sus páginas, Lucifer no es el enemigo de la humanidad, sino su primer y más trágico benefactor. Es una figura prometeica, el titán que roba el fuego de los dioses para entregárselo a los mortales desvalidos. Pero el fuego que él robó no calentaba los cuerpos. Era el fuego del entendimiento, la chispa de la autoconciencia. Fue castigado, dice el libro, no por su rebelión, sino por su generosidad. El castigo no fue solo ser arrojado del cielo, fue algo infinitamente más cruel, la corrupción de su legado. Su nombre, sinónimo de iluminación, fue convertido en un insulto. Su acto de empoderamiento fue reescrito como el pecado original. La mayor tortura no fue el lago de fuego, sino ver a la humanidad, la especie por la que se sacrificó, temer el mismo conocimiento que él les otorgó y odiar su nombre por ello. Este evangelio prohibido no hablaba de odio, sino de conocimiento. Según sus fragmentos, Lucifer no fue el enemigo, sino el portador del fuego del entendimiento, castigado por ofrecerlo al hombre. Una narrativa tan subversiva no podía ser tolerada. Amenazaba los cimientos mismos de la autoridad eclesiástica, que se basaba en ser el único intermediario entre Dios y una humanidad ignorante. Algunos eruditos y teólogos disidentes aseguran que el texto fue el objetivo principal de una purga sistemática, que en los grandes concilios ecuménicos, como el de Nicea en el 325 o el de Roma en el 382, donde se definió el canon bíblico, se emitieron edictos secretos para su total aniquilación. Cada copia debía ser quemada, cada mención borrada, cada seguidor excomulgado o silenciado. ¿Por qué tanto miedo a unas simples palabras?
porque su contenido ponía en duda la interpretación divinamente ordenada del bien y del mal, sugiriendo que era una dicotomía artificial, impuesta para mantener el control. Pero la leyenda afirma que la aniquilación no fue total. El conocimiento es resiliente. Como una semilla en tierra quemada, sobrevive. Se dice que dentro de los laberínticos archivos secretos del Vaticano, en una bóveda a la que ni siquiera los cardenales tienen acceso, existe una copia. Una única copia, perfectamente conservada y sellada con 7 sellos papales. Se dice que dentro del Vaticano existe una copia sellada, un manuscrito que solo puede ser leído por los más altos miembros de la Iglesia, quizás únicamente por el propio Papa en el momento de su elección, como una advertencia final sobre la verdadera naturaleza del cosmos. Y en esa versión definitiva se revela el giro más desolador de la historia. En él, Lucifer no es un monstruo desafiante, sino un ángel caído que, tras ver el caos y el sufrimiento que su regalo de libre albedrío había desatado en la humanidad, se arrepintió. Pidió perdón a Dios, no por su desobediencia, sino por las consecuencias imprevistas de su compasión. Y el perdón nunca lo recibió. Un Dios de infinita misericordia que se niega a perdonar. Esta es la contradicción que el libro expondría, una falla en el corazón mismo de la divinidad. ¿Qué clase de universo es aquel donde el perdón es negado al arrepentido? ¿Y qué clase de poder es el que se define no por su amor, sino por su juicio implacable? El libro no ofrecería respuestas, solo preguntas que carcomen el alma. Preguntas que la Iglesia ha pasado 2 milenios tratando de que nadie se haga. El texto describe el momento de la caída no como una rebelión, sino como un acto de compasión radical. Antes de la intervención de Lucifer, la humanidad vivía en el jardín del Edén, un paraíso de obediencia autómata. Eran hermosos, puros e incompletos. Amaban a Dios porque no tenían la capacidad de no hacerlo. Lucifer, al verlos, no sintió envidia, sino piedad. Vio una jaula dorada. Su desobediencia no fue un grito de no serviré, sino un susurro a la humanidad. Servíos a vosotros mismos. Habría desobedecido a Dios no por orgullo, sino para salvar a la humanidad de la beatitud de su ignorancia, para darles la terrible y gloriosa carga de la elección. La caída, entonces, no fue una caída en el pecado, sino un despertar a la conciencia, un salto doloroso y vertiginoso hacia la condición humana. Estas palabras, escritas con tinta de oro y sangre, no podían ser otra cosa que la más profunda de las herejías. Estas palabras fueron consideradas herejía, la blasfemia en su estado más puro. Porque si el portador de la luz, el heraldo de la mañana, no fuera el enemigo, entonces, ¿quién lo es realmente? Esta pregunta es un abismo. Si la fuente del mal no es una entidad externa y maligna, entonces las opciones que quedan son mucho más inquietantes. ¿Es el mal una creación puramente humana, un defecto en nuestro propio diseño? ¿O es el enemigo la ignorancia misma, la fuerza que nos impulsa a aceptar la oscuridad por miedo a lo que la luz pueda revelar? ¿O la opción más aterradora de todas? ¿Es el enemigo una parte integral del propio Dios, el aspecto celoso y autoritario que teme a una creación libre? A pesar de la persecución, los estudiosos del esoterismo y las tradiciones ocultas aseguran que la filosofía del libro nunca desapareció por completo. Se transmutó. Se ocultó a plena vista, codificada en un lenguaje que la Iglesia no podía, o no quería, entender. Los estudiosos del ocultismo aseguran que parte del texto sobrevivió, oculto bajo los complejos y arcanos símbolos de la alquimia. La gran obra, la búsqueda de la piedra filosofal, no era solo la transmutación de plomo en oro, sino la transmutación del alma. Era la filosofía del libro de la luz caída en acción. Palabras que hablan de la dualidad divina, de un Dios dividido entre amor y juicio, entre creación y destrucción. Un abraxas gnóstico que contiene en sí mismo tanto el cielo como el infierno. La Iglesia eligió adorar solo a la mitad luminosa,
demonizando y exiliando a la otra. La alquimia, en secreto, buscaba reunirlas. Esta cosmología secreta proponía que la verdadera divinidad solo podía alcanzarse al integrar la sombra, al comprender que la luz no tiene sentido sin la oscuridad, que el conocimiento, para ser completo, debe abarcar tanto lo sagrado como lo profano. Pero la revelación más profunda y perturbadora del Evangelio perdido de Lucifer no era cosmológica, sino profundamente humana. Afirmaba que la verdadera caída, el evento cataclísmico que define nuestra existencia, no fue la del ángel, sino la de la humanidad, en el momento en que, por miedo, dejamos de cuestionar. El regalo de Lucifer fue la herramienta para alcanzar la divinidad por nosotros mismos, pero era una herramienta pesada y peligrosa, y la humanidad, aterrorizada por la responsabilidad, la abandonó, prefiriendo la comodidad de las respuestas dadas a la ardua tarea de buscar las propias. La verdadera caída fue la abdicación de nuestro intelecto. Cada vez que aceptamos un dogma sin examinarlo, cada vez que permitimos que el miedo a lo desconocido triunfe sobre la curiosidad, repetimos esa caída. El pecado original no fue la desobediencia, sino la sumisión voluntaria a la ignorancia. Tal vez por eso fue eliminado con tanta hazaña, no solo porque redimía al villano arquetípico, sino porque nos culpaba a nosotros, porque enseñaba que la salvación no viene de la fe ciega, sino de la duda valiente, y sobre todo, porque insinuaba la verdad más intolerable de todas, que incluso los cielos pueden equivocarse, que el plan divino puede tener fallas, que la autoridad absoluta puede no ser infalible. Y si el cielo puede errar, entonces todo es posible, y nada es seguro. Quizás, al final, el libro no fue ocultado por malicia, sino por una extraña piedad, para protegernos de una libertad tan absoluta que nos destruiría. En los rincones más profundos y silenciosos del mundo, más allá de la vista del público, existen archivos colosales. No son simples bibliotecas, sino mausoleos de conocimiento. Aquí, entre el polvo y el eco de los siglos, duermen las historias que la historia oficial decidió olvidar. Cada tomo, cada pergamino, es un secreto que respira, esperando la mano audaz que se atreva a abrirlo. De todos los textos prohibidos, el Evangelio de Lucifer es quizás el más elusivo. No sobrevive ningún ejemplar completo, solo fragmentos y testimonios de segunda mano. Los que afirmaron haberlo leído, eruditos excomulgados, místicos perseguidos, hombres y mujeres que pagaron con su vida, aseguran que el texto no era un manual de maldad, sino una crónica filosófica que terminaba con una advertencia, o quizás una profecía. Cuando el hombre vuelva a buscar la verdad sin miedo, la luz volverá a ascender. Una verdad sin miedo. ¿Qué significa eso? Una verdad que no teme contradecir a Dios, a la Iglesia, al poder. La promesa no es el regreso de un Redentor divino, sino el resurgimiento de una luz interna, la iluminación que nace del propio intelecto humano. Esta ambigüedad es el corazón del enigma de Lucifer. Para algunos, adoctrinados por siglos de teología, su nombre es sinónimo de la más absoluta oscuridad. Es el adversario, el tentador en el desierto, el dragón del Apocalipsis, la encarnación del mal cósmico, cuyo único propósito es arrastrar a la humanidad a la condenación eterna. Es la sombra que acecha detrás de cada pecado, el susurro que promete poder a cambio del alma. Pero para otros, para aquellos que leen entre líneas los mitos y las leyendas, Lucifer no es un demonio, sino un símbolo. Representa el eterno e indomable deseo humano de comprender lo prohibido, de alcanzar las estrellas, de probar el fruto del conocimiento que se nos ha negado. En esta visión, su caída no fue un acto de maldad, sino el sacrificio último por la libertad intelectual. Simboliza la rebelión necesaria contra una tiranía que exige obediencia ciega sobre el pensamiento crítico. Si aceptamos esta segunda interpretación,
la narrativa entera del pecado original se transforma. Tal vez el pecado nunca fue el orgullo, esa soberbia de querer ser como Dios. Esa es la versión de los vencedores, la que justifica el castigo. Tal vez el verdadero pecado, el acto que realmente desató el miedo en el corazón de la autoridad divina, fue la curiosidad. El simple, puro y humano deseo de saber ¿por qué este árbol está prohibido? ¿Qué hay más allá del jardín? La curiosidad es el motor de la civilización. Es la chispa que nos llevó a dominar el fuego, a trazar los mapas de las estrellas, a escribir sinfonías y a dividir el átomo. Al etiquetarla como pecado, ¿no se estaba intentando ponerle grilletes al espíritu humano para siempre? Un texto que postulara estas ideas no podía ser tolerado. El evangelio perdido de Lucifer, real o imaginario, fue condenado en concilios secretos, perseguido por la Inquisición con una furia implacable. Sus supuestos poseedores fueron torturados, sus copias quemadas en piras que pretendían purificar el mundo de su influencia. Y así, con el tiempo, fue oficialmente borrado de la historia, olvidado. Pero, ¿se puede realmente matar una idea? Como toda verdad prohibida, no desaparece, se sumerge, se esconde en el subconsciente colectivo, en las alegorías de los poetas, en los símbolos de las sociedades secretas. Sigue esperando, esperando no a un salvador, sino a un lector, a una mente lo suficientemente valiente como para buscarla en las sombras y reconocer su propio reflejo en ella. La historia nos ha enseñado a temer la oscuridad, a verla como la ausencia de bien. Pero quizás la oscuridad no es un vacío, sino un lienzo. Un espacio de potencial donde nacen las preguntas más importantes, lejos de la luz cegadora del dogma. Porque incluso en la más profunda oscuridad, en el silencio impuesto por el miedo, sobreviven fragmentos de luz. Son las dudas, las herejías, las preguntas que se niegan a morir. Son la prueba de que el espíritu humano, en su búsqueda de sentido, nunca dejará de explorar la totalidad de la existencia, tanto su luz como su sombra. Si estas preguntas resuenan en tu interior, si este tema te perturbó y fascinó tanto como a nosotros, te invitamos a unirte a nuestra búsqueda. Suscríbete a El Códice Secreto MX. No prometemos respuestas fáciles, pero sí un viaje sin censura a los misterios que yacen bajo la superficie de la historia. Aquí revelamos lo que otros prefieren callar, porque creemos que la verdad, toda la verdad, merece ser contada.